Bueno, y lo vamos a presentar. Tenemos el lujito de tenerlo acá con nosotros, charlando, sentado en el piso de AM530, a Carlos Bianco. Carlos Bianco es hoy el jefe de asesores de Axel Kicillof, pero además fue también el chofer de la famosa campaña de Clio y tiene largamente, porque usted se imagina lo que es hacer, ¿cuántos hicieron? 80.000 kilómetros, 60.000 kilómetros, 80.000 kilómetros, 80.000 kilómetros con una persona al lado tomando mate, te hablas un par de cosas, ¿no? Eso lo pensaron así, no pensaron, vamos a decir, un colectivo de grandote con equipos y demás, o uno dijo, no, mejor vamos con el autito y la hacemos así, la hacemos gasolera. ¿Eso fue una decisión? Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. No, lo que pasó con la famosa campaña del Clio es que nunca se pensó como una campaña. Te cuento el origen de eso. El primer viaje largo, si querés, fue Córdoba. No fue en la provincia de Buenos Aires. Mirá. Fue en Córdoba en febrero de 2016. Lo invitan a Axel, un señor que escribe por las redes de Axel, de Belleville. Le escribe, le dice: Axel, me gustaría que vengas a Belleville a dar una charla. Vi la charla de Parque Centenario por internet. Claro. Me gustaría que hagas algo en Belleville. Y Axel dijo: bueno, puede ser. Habló con la compañera de la Cámpora de Córdoba y que le dijo: bueno, si te venís podemos hacer algo también en Córdoba capital. Y así fue. Axel, me acuerdo que a la ida fue en avión hasta Córdoba capital, lo fueron a buscar, lo llevaron hasta Belleville. Yo me fui solo manejando el Clio hasta Belleville, y ahí hubo una actividad en un club social, se llenó de gente en una cancha de básquet de un club, y ahí se subió al Clio y nos fuimos a Córdoba capital. Y en Córdoba capital fue muy sorpresivo, porque Córdoba habíamos perdido la elección de 2000, hacía 3 meses habíamos perdido 70-30, claro, una cosa así. Sí, claro. Sin ningún tipo de publicidad, el boca a boca, lo hicimos en un parque, un escenario en un parque, y fue tan impresionante como lo de Parque Centenario. Sí, 20.000 personas, una locura en Córdoba capital. Bueno. Y ahí empezó un poco la aventura del Clio. No como campaña, porque imagínate, hacía 3 meses que habíamos perdido las presidenciales, no vamos a empezar una campaña. Y seguimos 2016, 2017, 2018 y en 2019 efectivamente. Sí, además en esa época a esa altura era cuando empezó formalmente la campaña. Y sí, podríamos haber dicho, vamos en un micro, vamos en una camioneta, claro, vamos en un auto más nuevo y más cómodo, sí, también. Pero me parece que ya estaba lanzada una forma de recorrer la provincia. O meter canje con Renault, si lo hubieran planificado para meter canje con Renault. Bueno, no, la embajadora francesa siempre me mandaba saludos y agradecía porque ella estaba muy contenta de que estemos recorriendo en un Renault, un auto francés, un Clio, claro. Pero bueno, nada, estaba lanzada así la forma de recorrer, y uno que es medio futbolista y medio cabulero, equipo que gana, todos sabemos que no se toca hasta ese momento. Claro. Bueno, lo que poca gente sabe, o por lo menos creo que poca gente sabe, es que Carlos tenía alguna experiencia para abordar eso, porque parte de su historia, que a mí siempre me emociona mucho, y yo la supe un día tomando un café en un café viejo de acá de Buenos Aires, en el Celta, es que él, mientras estudiaba comercio exterior, manejaba un camión. Era camionero. Era un camionero que estudiaba comercio exterior en la Universidad de Quilmes. Y la verdad que eso a veces habla así solito de una persona, ¿no? Sí, efectivamente. Lindas épocas. De día trabajaba con un camión volcador acá en la zona sur del conurbano. Yo circulaba entre Avellaneda y Brands en La Plata, con movimiento de suelo, y a la noche me duchaba y me iba a la universidad a estudiar comercio. Lindas épocas. De mucha formación, tanto en la calle como en la universidad, teórica y práctica, si querés. Claro, sí. Mucho. Sí. Te recibiste, ahí me hice peronista, además. Ahí te hiciste peronista. En la universidad y recorriendo la calle. ¿Estabas afiliado al sindicato? No, porque yo no mi papá era un pequeño emprendedor, tenía un camión volcador él, y en un momento tenía trabajo y yo estaba sin laburo, empezando la universidad, compró otro camión viejo, un Ford 600 modelo 62, y era nada, como una pyme familiar, digamos. Claro. Pero bueno, mi función en la pyme familiar era manejar el camión, era camionero.
Sí, y yo lo cuento esto porque el día que me lo contaste a mí, o que lo contaste en esa mesa en la que estábamos, lo contaste con mucho orgullo, y yo sentí o recibí de alguna manera esta cosa del orgullo de ser un laburante que estudiaba. La cagada es que Mario Vidal nunca se enteró que vos eras un muchacho. No, porque ella cree que los pobres o los hijos de los laburantes no van a la universidad. Pero mirá lo que me pasaba a mí con eso. Cuando yo iba a la universidad y manejaba el camión, me daba vergüenza decir que era camionero, porque mis compañeros todos estaban laburando en comercio exterior, en un despacho de aduanas, no sé qué, y bueno, yo era camionero y a mí me daba un poco, entonces yo no lo tenía medio escondido eso, que era camionero. Hasta que un día llevé en el camión volcador tierra a la universidad. Y ahí me vieron todos y me dijeron, ¿pero vos trabajás de esto? Claro. Así que así, me daba un poco de vergüenza. ¿Y cuál fue la reacción? No, mira, me acuerdo que se enteraron un par de profesores que eran, bueno, que después terminaron siendo amigos y conocidos y se habían emocionado mucho. Claro, sí, lo que me pasó a mí. Dijiste que ahí te hiciste peronista. Sí. ¿Por qué? Por un lado en la universidad, porque uno ahí aprende una versión distinta de la historia a la que yo había mamado en mi familia. Mi familia es una familia radical, bastante, por decir de alguna forma, antiperonista, gorila, digamos. Y entonces yo tenía una versión de la historia en donde Perón y Evita eran una cosa horrible. Eso es lo que me habían enseñado en mi casa, digamos, todo el tiempo y muy insistentemente, digo, en ese sentido. Y por otro lado, bueno, en la calle, cuando vos estás laburando arriba de un camión, entras a los barrios populares, entras a las villas, entras a los countries o a los barrios cerrados y te tratan mal, porque estás arriba de un camión y todos desconfían de un tipo que está arriba de un camión, en un barrio cerrado. Desde la guardia que está en la puerta hasta los tipos que yo le iba a llevar tierra negra para los jardines. De la guardia que está en la puerta que antes manejaba un camión. Claro, bueno, por eso. Y bueno, la calle te va haciendo entender algunas cuestiones y cuando vos lo complementás con una formación teórica en la universidad, llegás a una síntesis que por un lado familiar. A ver, yo digo, si hubiese estudiado para contador público en la UBA, por ahí no me hacía peronista, porque en la carrera de contador público de la UBA no abunda en las familias peronistas, digamos. Ahora me tocó ir a la Universidad de Quilmes en un contexto distinto, en donde había unas enseñanzas distintas y donde, bueno, me pude formar teóricamente de una manera distinta. Un costado racional y un costado emocional, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Ahí en la UBA salió Axel. No, pero en economía. Sí. Bueno. No en contador público. Sí, Chan llevan, yo diría que casi falta muy poquito para terminar el mandato. La experiencia de ustedes venía de una experiencia, digo, ejecutiva, pero ejecutiva de ministerio, y de trabajar en un grupo bastante cerrado, bastante íntimo, digamos, en aquel Ministerio de Economía. ¿Cómo fue esta historia de tener que abrirse, digo, a una cosa tan difícil como la provincia de Buenos Aires y sobre todo, digo, a un entramado tan complejo como el conurbano, ¿no? Sí, mira, obviamente muy distinto a la gestión en el gobierno nacional, digamos. La mayoría de los compañeros con los que venimos haciendo política hace mucho tiempo, su experiencia había sido en el Ministerio de Economía, la mía en Cancillería. Sí. O sea, que inclusive como más Palacio de Cristal todavía. Sí, todavía. Con poco vínculo con el territorio desde la función ejecutiva, más vínculo con el mundo que con la provincia de Buenos Aires. Cuando estás en Cancillería, yo con Héctor, yo era secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Héctor Timerman y me la pasé recorriendo el mundo con él, en apertura de mercados, promoción de productos, acuerdos económicos, etcétera. No tiene mucho que ver con lo que uno hace en el Ejecutivo provincial, que es una cuestión mucho más territorial. Creo que nos ayudó mucho a comprender la territorialidad, los problemas del pueblo bonaerense, efectivamente esa campaña que hicimos, tan capilar, tan terrenal,
me parece que nos ayudó mucho, pues, más allá de que yo sí siempre viví en la provincia de Buenos Aires, soy nacido, criado en Quilmes, me vine a vivir a Capital cuando ya tenía trabajo en Capital, cerca, o sea, a los 28 años me vine a vivir en su momento a Capital. Bueno, yo conocía de qué se trataba el conurbano, pero no, por ejemplo, yo no conocía el interior de la provincia de Buenos Aires. Claro. Salvo la costa, que me había ido de vacaciones. Sí, que yo nunca había estado en Bahía Blanca, nunca había estado en Junín, nunca había estado en Olavarría. Ni en Derón ni en Carué. Ninguno, ni en las grandes ciudades del interior, ni en las chiquitas, ni en el campo. Bueno, esa gira nos permitió vincularnos con los sectores más vinculados a la producción agropecuaria, a los servicios, al turismo del interior. Bueno, en realidad el punto es que la provincia de Buenos Aires son más de 200 ciudades que hay, y hay que entender toda esa complejidad, las características particulares, las idiosincrasias. Bueno, eso me parece que nos ayudó mucho, y obviamente cuando uno está en el gobierno de la provincia de Buenos Aires es un doctorado en territorialidad, en gestión, en urgencias, en exigencias permanentemente. Es eso, la provincia de Buenos Aires es una vorágine permanente de temas, situaciones, problemas, búsqueda de soluciones. Sí, más la provincia de Buenos Aires que ustedes encontraron, digamos. Sí, ¿no? Sí, una provincia totalmente devastada realmente. Y también hubo un arranque donde los intendentes miraban un poquito de costado a Axel, ¿no? De arranque. Bueno, no sé, puede ser que siempre que aparece una figura nueva o relativamente nueva en la política o en un ámbito particular de la política como es la provincia de Buenos Aires, todos nos mirábamos de reojo un poco, pero me parece que en tanto y en cuanto avanzó la gestión, tuvimos una gestión de mucha cercanía en su momento por medios telemáticos y ahora por medios presenciales, porque la pandemia nos impidió seguir recorriendo la provincia como teníamos planeado hacerlo. Claro, vos fijate que apenas se pudo, Axel empezó a recorrer, todos sus ministros empezamos a recorrer permanentemente la provincia. Yo recién te decía, el otro día me llegó un mensajito del Google Maps que me avisó que el año pasado yo había manejado 80.000 kilómetros. El año pasado, 80.000 kilómetros manejando por la provincia de Buenos Aires. Bueno, en la pandemia hice 80.000 llamados y mensajitos de WhatsApp. Claro. Porque era permanente. O sea, podés preguntárselo a cualquier intendente, opositor o de nuestra fuerza política. Yo todos los sábados y los domingos en la época de pandemia me comunicaba con cada uno de ellos para avisarle en qué fase, ¿te acuerdas? El sistema de fase, claro, que permitía que algunas actividades estén abiertas, otros con precaución, otras cerradas, etcétera. Bueno, yo todos los sábados y los domingos, por suerte, porque no tenía otra cosa en pandemia para hacer en la vida, me dedicaba a hablar con cada uno de los intendentes, a mandarle un mensajito, a explicarle por qué había bajado de fase, había subido de fase. Eso nos permitió una cercanía y obviamente un conocimiento mucho mayor en términos personales y políticos. Sí, volvamos a esta provincia devastada, porque a mí me parece, contar la provincia de Buenos Aires la tenés que contar desde ese cero que agarraron ustedes, ¿no? Es imposible no volver a lo que hizo el macrismo y sobre todo esta chica Vidal con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sobre todo porque no la gestionó, no la gobernó, no hizo uso de los instrumentos de política pública que tenía la provincia, hasta se dio el lujo de no tener durante 8 meses ministro de producción. Sí, claro, o sea, la provincia más productiva de la Argentina, porque tanto en el ámbito agropecuario, tanto en el ámbito de servicios, tanto en el ámbito industrial. Claro. En lo único que no es la primera es en el ámbito minero, en la producción minera, pero creo que es la cuarta, porque tiene todos los minerales, las rocas de aplicación, la piedra partida, el cemento, las calizas, etcétera. Bueno, es una de las principales en provincias mineras, pero se dio el lujo de que la principal provincia productiva durante 8 meses no tenga ministro de producción y mucho menos crédito productivo, porque el Banco Provincia estaba destinado a financiar la timba que había organizado Macri y a financiar el pago del ELIC, del LEVAC, etcétera, etcétera. Para eso dedicaron el Banco de la provincia, pero ni siquiera iba a La Plata, gobernaba desde la capital federal. Sí. Nosotros te puedo contar 100 anécdotas de lo que encontramos cuando llegamos a La Plata. Te cuento una personal. Yo el primer día que llego a mi despacho de jefe de gabinete en ese momento, el 11 de diciembre, entro, estaba la secretaria que estaba desde la época de Scioli. Me dice, hola, ¿qué tal, ministro? Digo, ¿qué tal, Carolina? Le digo, te pregunto, ¿dónde es mi despacho? Me dice, me señala una puerta. Paso a la puerta, entro, una mesa con unos silloncitos. Una puerta corrediza.
Debe ser ahí, digo, debe ser la antesala del despacho. Abro la puerta corrediza, una sala de reunión muy grande, con una mesa, todo señorial, sillas, no sé qué, y otra puerta corrediza al fondo. Y digo, esta es el despacho debe ser del otro lado. Voy, abro del otro lado, era el baño. Vuelvo sobre mis pasos y le digo, discúlpame Carolina, pero no estoy encontrando dónde está el despacho, porque ¿cuál era mi imagen de un despacho? Porque yo hice gestión en la universidad, soy docente universitario, hice mucho tiempo gestión en la universidad, gestión en Cancillería, durante 4 años. Yo imagino un despacho que es un escritorio con una computadora, con una impresora, con un teléfono, con remas de papel, con papeles para laburar, digamos. 2 sillas enfrente. Digo, no encuentro el despacho. Y me mira como diciendo, este señor es tonto. Me dice, ahí, en esa puerta de donde entraste. Y yo le digo, pero no hay computadora, no hay nada. No, claro, si acá no venía a trabajar nadie. Esa fue mi primera acción de gobierno. Entender que ahí nunca había trabajado nadie. En el despacho del jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires. Qué bárbaro. Qué notable. Bueno, ¿y cómo puedes hacer una buena gestión así? No había ninguna manera. Bueno, ¿cómo puedes hacer una buena gestión? No, aparte no entiende nada de políticas públicas. Me causa mucha gracia que a veces para chicanearlo a Axel, algunos referentes de la oposición dicen, no se puede gobernar desde La Plata. Como diciendo que Axel debería estar todo el tiempo en el territorio, cosa que Axel hace además, porque debe haber pocos gobernadores en la historia de la provincia de Buenos Aires que hayan recorrido tanto como el gobernador. Sin duda. Pero además, al decir no se puede gobernar desde La Plata, no hay que gobernar desde La Plata. Lo que no se puede gobernar desde la capital federal, la provincia de Buenos Aires. Desde el Banco es como Provincia. que gobiernes Córdoba desde Santa Fe. Esa es la imagen. Desde el Banco Provincia. Desde el Banco Provincia hasta que sancionó la ley 15.008, en donde le quitó derecho a los trabajadores y a los jubilados del Banco Provincia y no pudo entrar más a su oficina. Y se tuvo que, primero se mudó a un despacho en la Casa de la Provincia, hasta que los trabajadores de la Casa de Provincia le dijeron acá no entras más, y se tuvo que armar un despacho en el Museo de los Ferrocarriles, ahí en Retiro. Digamos todo. Sí, digamos todo. Y Carly, contame. Era una gobernadora que no podía entrar a sus propios despachos por el repudio de los trabajadores. Bueno, y lo sigue lastimando, ¿no? Sí, claro, ahora no quieren dar los votos para devolverle los derechos a esos trabajadores. Sí. Más allá de lo que fue la pandemia, contame el bonaerense en el día a día, ¿en qué está sintiendo la gestión de ustedes? ¿En qué lo fue favoreciendo la gestión actual al bonaerense? Mira, yo creo que por eso, en lo variopinto, en lo diverso que es la provincia de Buenos Aires, me parece que la gestión se ve en cuestiones distintas en los distintos lugares. Obviamente que hay cuestiones transversales, como la salud, la educación, en donde, ¿qué ve el bonaerense de la educación? Que estamos arreglando más de 5.000 escuelas que se estaban cayendo a pedazos. Claro. Sí, en el marco del programa Escuelas a la Obra. Que ve el bonaerense que tiene hijos que van a la escuela. Que ahora hay 130 edificios escolares nuevos en 3 años con pandemia, y que Vidal solo dijo, porque ninguno lo vio, pero ella dijo en un debate televisivo que construyó 65 en 4 años y habiendo tomado la deuda más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires. Sí. O sea, llena de plata, Vidal hizo en 4 años sin pandemia 65 edificios escolares. Nosotros, con toda la deuda que nos dejó Vidal, que la tuvimos que reestructurar, que nos llevó 1 año, con la pandemia en el medio, ya hicimos en 3 años el doble, exactamente el doble de lo que hizo Vidal, y probablemente este año estemos inaugurando por lo menos 100 edificios escolares nuevos. En salud, ¿qué hacía Vidal? Porque todo era marketing y publicidad. Arreglaba las guardias de los hospitales. Ahora, la guardia del hospital es el lugar en donde ingresa una persona que tiene un accidente, una persona que está enferma, para ser derivada claro, hacia el interior, claro, hacia la terapia, hacia los consultorios, etcétera. Bueno, eso no lo arregló, lo dejó venir abajo. O sea que era una fachada, porque no servía para nada. Porque vos entrás con un accidentado a una guardia y después tenés todo roto el hospital adentro, no te pueden dar atención. Bueno, eso nosotros estamos arreglando los hospitales, ya se construyeron casi 130 centros de atención primaria de la salud nuevos, 130 centros de atención primaria para la salud nuevos. En materia de seguridad, que se supone que es el caballito de batalla de Vidal, que es lo que ellos realzan. Ritondo y Vidal dicen, no, nuestra política de seguridad fue muy importante. Mira, las estadísticas oficiales validadas por Contegrán, por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Contegrán, un militante de Juntos por el Cambio, el PRO, particularmente, dicen que el delito prevenible, que es el delito que sucede en las calles, los robos, los hurtos, los asesinatos, los secuestros, etcétera, durante el periodo de Ritondo y Vidal aumentó 83%. O sea que su caballito de batalla es algo que
empeoró en un 83%, mientras que en nuestra gestión ya cayó un 30%, de acuerdo a lo que encontramos, de estadísticas oficiales. Hay que entrar a la página del Sistema Nacional de Información validadas Criminal, además por un validadas por Contegrán. Sí, por un pro. O sea que nadie las puede discutir. Bueno, esas cosas son las que ven los bonaerenses, más allá de los créditos productivos que lleva adelante el Banco Provincia, de todos los programas de fomento de turismo que se están llevando, el programa de los viajes para egresados, que al principio se criticó tremendamente, diciendo derrochan la plata, no sirve para nada, es populismo. Bueno, yo le digo, vayan a preguntarle a los 120.000 pibes que por primera vez en su vida pudieron ir a un hotel, pudieron conocer el mar, pudieron conocer la sierra, pero también vayan a preguntarle a los dueños de los hoteles, a los que arman las excursiones, a los restaurantes, a los pibes que venden regalos en la playa. Bueno, vayan a preguntarles si el programa sirve o no, porque nosotros ahora cada vez, todos los miércoles, nosotros hacemos una recorrida por las playas. Lo primero que dicen los empresarios vinculados al turismo es: gracias, Axel, porque nos duplicaste la temporada. Claro. Antes la temporada de 3 meses, ahora son 6. Vamos a tener que ir a la tanda, pero antes te voy a contar una cosa. Nosotros siempre hacemos una consigna con los oyentes, y hoy era: si organizás un asado, elegí 3 personas con las que te gustaría comer un asado. Personajes, sí, claro. Sí, no, papá, mamá. Vivos, muertos. ¿No vas a contestar? ¿Lo tengo que hacer ahora? No, después de la tanda. Después de la tanda, bueno. Dale. Haces un asado y tenés que invitar a 3 personajes. ¿A quién elegís? Sí, claro. Sí. Esa era la pregunta. Sí. Pero voy a volver con algunos mensajes, porque si no nos van a putear en sirio-libanés. Y después seguimos charlando con Carlos Bianco. Probablemente, Carly para todo el mundo. Probablemente una de las personas más cercanas a Axel Kicillof. Yo vuelvo a decir, si manejaste 100.000 kilómetros al lado de un tipo tomando mate y no te haces cercano, te tenés que matar. Franco de Villa Adelina dice que quiere comer un asado con George Bush, pero con él a la parrilla. Es un asado de George. Sí, claro, no con. Cintia de Cañuelas dice que alquila una quinta, obviamente asado, pipite, y Pedro Almodóvar, Rita Cortese, Dolores Solá, Moria flaca, te fuiste por ahí, nada. Un asado con Néstor, Cristina y Fidel. Y que traigan a Axel. Ese salió mucho, ¿eh? Sí. Ay, pero Axel es el cuarto. Sí, bueno, viste, qué sé yo. Gerardo de Cava. Viste, ya la gente se vuelve pretenciosa con los asados. José de Microcentro dice: con Néstor, Evita y Perón. Bueno, quiere un asado, digamos, con gente que ya no está, y está muy bien que uno elija por ese lado. Que le querías hacer una pregunta, Luisa. Sí, porque me quedó picando ahí cuando contaba su historia familiar, Carly, y cuando él se hizo peronista, cómo fue la relación con los padres, con el papá sobre todo, que era radical. Sí, fue muy tirante, muy tirante. Lo sigue siendo, ahora menos. Creo que porque mi viejo está más viejo y está más contemplativo. Pero ¿sabes también por qué? Cuando se calmó mucho la tirantez de mi vínculo con mi papá y con mi hermano por temas políticos, cuando vino Macri. Porque se dieron cuenta que había algo peor para ellos que lo que ellos suponían como muy malo, que era el kirchnerismo, que yo representaba, y digamos, que encima en la mesa familiar. Y que encima su partido acompañaba. Sí, nunca lo votaron, digamos, no votaron a Macri, ni mi viejo ni mi hermano, pero bueno, era la contra del kirchnerismo, y bueno, vieron que eso era realmente malo. Digo, ¿cómo? Económicamente le fue bien en la época de. Mi viejo, un laburante, digamos, jubilado ahora. Sí. Y eso te dio gimnasia para la relación con los intendentes que no son del Frente de Todos. No, hay varios intendentes. Pero mira esto, mirá la particularidad. O no, digo, me parece que lo que voy a decir es bastante obvio, pero nosotros tenemos un muy buen vínculo de trabajo, inclusive en términos casi personales, con los intendentes radicales. Más que con los del PRO. Con los del PRO se nos hace a veces muy difícil porque, digo, más allá de las cuestiones, yo no lo meto en cuestiones personales, tienen una visión de las cosas absolutamente opuesta. Y más politizada. A nosotros. Y además me parece que tienen un mandato político de su jefe, que es Macri, de boicotear todo, de oponerse a todo. Cosa que con los radicales no nos pasa, digo, podemos tener alguna diferencia,
pero el vínculo es bueno, acompañan las políticas en general que nosotros lanzamos, puede haber una crítica, puede haber una diferencia, cosa que está bien en democracia. Ahora, oponerte a todo esto que yo te decía recién, los del PRO apenas sacamos el programa de viaje de egresados, claro. No, es un despilfarro, es un derroche, populismo, no sé qué. Los radicales, qué sé yo, les vieron cómo venía, después se dieron cuenta que a los intendentes que tenían destino turístico, claro, les convenía. Lo mismo nos pasó con las casas de la provincia, el proyecto de casas de la provincia. Cuando se anunció, los intendentes del PRO salieron a despotricar. Algunos radicales también se montaron sobre eso, pero después fueron los primeros que nos pidieron, bueno, quiero tener una casa de la provincia en mi distrito, porque les conviene además, porque muchas de las oficinas provinciales hoy funcionan en edificios municipales. Entonces les liberás espacio. O sea que no sé por qué, digo, es oponerse por oponerse, ¿viste? Mirá, acá hay una chica, Pau de Olavarría, que dice, escuchándolos, les cuento que trabajo en una oficina pública en la provincia de Buenos Aires y afirmo lo que dice el señor Bianco. Y cuenta que a ella la despidieron en el macrismo y demás. Así que, bueno, nada. Ahora, el Clio, que es la cábala de nafta, ¿está para recorrer provincia o para recorrer la nación? No, está golpeado el Clio. Está golpeado, tiene 215.000 kilómetros, creo, algo así. Para la provincia está, hasta Patagones llega. Después no. Hasta Carmen de Patagones llega. Después no. 2023, entonces. No pongo las manos en el fuego por el Clio. 2023, el Clio en provincia, entonces. No sé. Eso es una definición política que no me corresponde. Claro. Yo te hablo del auto. Te digo que hasta Patagones llega. Mario, que está encantado con la entrevista y con vos en el piso, dice que te quiere hacer una corrección. No te hiciste peronista en la facultad, dice. Ahí te diste cuenta que eras peronista. Ah, bueno, puede ser. Puede ser. Es cierto. ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿Cómo estás viendo el momento político? Digo, ¿cómo estás viendo esta cosa que, está bien, nadie ha reconocido ni ha expresado que está en campaña, pero la campaña se huele desde abajo bueno, acá en Buenos Aires se huele de abajo de las veredas, porque como las levantan cada 3 minutos y hacen veredas nuevas y te das cuenta que hay campaña. Pero ¿cómo estás viendo? ¿Cómo está la provincia? Mira, en ese tema. Antes de la provincia, nosotros, lo digo en plural porque son cosas que discutimos con Axel, con los ministros, con los compañeros del gabinete. Me parece que hay un tema que excede a lo electoral, al año de campaña, que es la pérdida de calidad institucional que está teniendo la Argentina por el accionar de la Corte Suprema. Sí, claro. Eso es lo que más nos preocupa. Digo, como preocupación superestructural y de largo plazo. Una Corte Suprema que intenta ponerse sobre los otros dos poderes, que son los que vota el pueblo además, porque la Corte Suprema no la vota nadie. Así es. Pero la Corte Suprema ha decidido que es un poder superior y de mayor jerarquía que los otros dos poderes, derogando leyes que están vigentes y votadas por el Congreso, reviviendo leyes que habían sido derogadas por el Congreso, interviniendo en la distribución de la coparticipación, que es una competencia del Ejecutivo y las provincias. O sea, eso es una cuestión estructural que para nosotros es la más preocupante. Después están los temas coyunturales de la provincia y después están los temas políticos. Obviamente, como en todo año electoral, desde que comienza el año o inclusive un poco antes, se está hablando en los ámbitos políticos de candidaturas, de alianzas, de frentes, de la conveniencia de las PASO, de adelantar las elecciones o no adelantar las elecciones. Son todos debates que son válidos y que están teniendo lugar. A nosotros el gobernador nos dio una instrucción muy clara, que es: nosotros seguimos gestionando, nosotros seguimos gobernando, mucha gestión, mucha cercanía con la gente en la temporada, luego de la temporada, juntando, cambiándole la vida a la gente, transformándole la vida a la gente con las actividades de gestión, pero al mismo tiempo juntando votos en la provincia de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires y para la elección nacional. Después las candidaturas se definirán en una mesa, en consulta con los distintos factores del Frente de Todos, obviamente fundamentalmente con Cristina, que es la que conduce el Movimiento Nacional Justicialista, pero hoy nosotros no nos quita el sueño la discusión de las candidaturas. Lo único que nos quita el sueño es que poder avanzar con la gestión y juntar votos para, no por una cuestión de seguir en el poder, como en general se lo muestra
desde los medios concentrados, no, porque esto es un proyecto político. Sí, los sin proyectos duda. políticos se mantienen si juntas votos. Sí, claro. No, nadie acá quiere quedarse agarrado a una silla, a una mesa, a un escritorio o a un sillón. No, es porque hay un proyecto político y que nosotros queremos representar fielmente, que es el kirchnerismo. Y entonces no se puede hablar de candidaturas si no tenemos a Cristina, digamos, habilitada a ser candidata. Obviamente. Obviamente la discusión de las candidaturas está presente desde hace meses. Pero hay un tema principal y que tiene que ver con la preocupación fundamental que yo te comentaba al inicio, que es la proscripción de Cristina. Porque ahora le intentan vender desde los medios concentrados como, bueno, en realidad no está proscripta, porque puede apelar. No, está condenada, sin respeto del debido proceso, sin la evidencia necesaria para una condena de ese tipo, todo un proceso amañado que sí, después nos enteramos a través de los famosos chats. Sí, claro. Que se iban de fin de semana a escribir la sentencia, más o menos eso, en donde las posibilidades de apelación tienen a jueces que han sido puestos por el dedo por Macri o a la Corte Suprema directamente, pero que son los mismos jueces que jugaban al pádel y al fútbol con Macri en la Quinta de Olivos. O sea que es todo un enchastre. El Poder Judicial es un enchastre, o por lo menos determinadas partes del Poder Judicial. Y en ese sentido, porque, bueno, es verdad que lo que hay que hacer es gestionar, pero las encuestas que deberían... yo un día le quiero pedir a los políticos que si no le nivelan el consumo de ciertas drogas, también las encuestas son adictivas, son nocivas, tanto como algunos productos. Bueno, las encuestas están a la orden del día, hay de todo, no sé si ustedes las miran o no, pero escuché algo en particular, alguna que lo daba bien a Axel en provincia, pero con mucha diferencia en cualquier escenario con cualquier candidato nacional. Y sabemos que el tema del corte de boleta tiene como un histórico, ¿no? Preocupa en ese sentido, que por eso te preguntaba lo de provincia y nacional, ¿no? Porque quizá la fuerza de la gestión y de la imagen de Axel, si no hay un candidato fuerte a nivel nacional, se puede complicar. Mira, te vuelvo a decir, son definiciones que se van a tomar más adelante, que se van a tomar en consulta y fundamentalmente con Cristina, pero con el resto de los factores políticos. Va a haber una estrategia política, va a haber una táctica electoral seguramente, y en ese marco se van a definir las candidaturas. Hoy Axel gobierna en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente tuvimos una pandemia que no nos dejó avanzar los primeros 2 años o año y medio en las prioridades que nosotros habíamos marcado, sino que hubo otras urgencias, otras prioridades más vinculadas con la salud y con políticas defensivas de sostener la producción, los ingresos de la población, etcétera. Recién 1 año y medio o 2 años después nosotros pudimos salir con nuestro programa tal como lo habíamos diseñado en el marco de la campaña. Eso lleva 2 años y sabemos que en 2 años de gobierno efectivo de la provincia de Buenos Aires es imposible transformar la provincia de Buenos Aires con todos los problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires, históricos, y con todo el empeoramiento de esos problemas que tuvo después de 4 años de macrismo y de vidalismo, puntualmente, la provincia de Buenos Aires. O sea que ahí hay un desafío de mediano plazo. Ahora, si es Axel el que va a continuar con ese programa de gobierno, o es otro candidato, por eso te digo, se va a definir. Yo lo repito acá porque lo dije en más de 20 notas que me hicieron en la radio, y te lo digo en abstracto y se va a leer en concreto. Cuando hay un ejecutivo que hace un excelente gobierno, que tiene la posibilidad en términos jurídicos y legales de reelegir, lo más normal y lo más lógico es que reelija. Claro. Bueno, dicho esto, bueno, eso es algo que se va a definir en un conjunto, porque acá no hay proyectos, aventuras individuales. No es yo quiero ser esto, el otro quiere ser el otro, entonces vamos ordenando eso de acuerdo a los deseos individuales de cada uno. Uno forma parte de un proyecto colectivo, nosotros lo entendemos así, y Axel estará donde tenga que estar, donde se lo reclame el pueblo, donde se lo reclame la historia. Te digo, si tuviera que resumir en una frase lo que a vos te parece más importante o destacable de la gestión de Axel, ¿cómo lo harías? ¿Qué tema elegirías? ¿O qué sería lo que destacarías? Mira, te lo digo teniendo en cuenta un poco la historia de gobernar la provincia de Buenos Aires. Esto también lo cuento como anécdota, pero muestra un poco la forma en que nosotros venimos pensando el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuando íbamos en el Clio, que yo iba manejando, que Axel iba tomando mate,
Jessica, nuestra ministra de Comunicación, Nico Beltrán, Axel, gran parte de esos viajes por la ruta iba leyendo. Iba leyendo libros de historia de la provincia de Buenos Aires, iba leyendo de historia de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Y y a veces los leía en voz alta, determinados párrafos, íbamos discutiendo sobre esas cuestiones. Y una de las cosas que detectó Axel es que un buen gobierno, históricamente, los buenos gobernadores de la provincia de Buenos Aires eran los gobernadores que habían hecho mucha obra pública. Fresco, Mercante. Esos habían sido los grandes gobernadores de la historia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para mí, un gobierno que se destaca de la provincia de Buenos Aires es un gobierno que hace mucha obra pública, porque la obra pública es la principal herramienta, la principal política que tiene un gobierno provincial para la transformación estructural de la provincia. Después las otras cuestiones, obviamente, que son importantes, la seguridad, la educación, la salud, pero gran parte de eso también tiene que ver con obra pública. Hacer más cárceles para que los presos estén en mejores condiciones, los internos en mejores condiciones y no vuelvan a reincidir, hacer mejores escuelas para que los pibes estén mejores formados, hacer universidades o centros universitarios para que la población tenga mejores oportunidades y para también enriquecer el stock de conocimientos científicos, tecnológicos de la población en la provincia de Buenos Aires. Me parece, pero la obra pública creo que sintetiza gran parte de todo lo que pasa en los demás sectores. Porque la obra pública es escuelas también. Sí, claro. La obra pública es salud, la obra pública es seguridad. Y además produce empleo. Por eso, no directo, sino indirecto. Un impacto multiplicador muy importante fuerte, sobre el empleo, sobre los ingresos. Estamos charlando con Carlos Bianco. Genera pocas importaciones la obra pública. Claro, son las herramientas, los materiales que se usan, se producen localmente. Estamos charlando con Carlos Bianco, jefe de asesores de Axel Kicillof. Estamos charlando sobre la provincia de Buenos Aires. No te puedo decir la cantidad de mensajes que ponen vamos Axel, vamos Kichi, ¿no? Kichi, la gente con una absoluta camaradería, así, cercanía, que es lo que produce Axel, ¿no? De alguna manera esta cosa, contaba cuando estuvo la publicidad, esa historia del carnicero en Luján limpiándose las manos y queriendo abrazarlo. ¿Es difícil es difícil caminar con Axel? Muy. Para uno que acompaña, sí. Muy. Pero la verdad que es muy disfrutable. Axel, sobre todo, todo ese afecto, todo ese cariño que le da la gente a Axel, a nosotros nos cambió mucho. Tuvimos que rediseñar un poco las recorridas después del intento de asesinato de Cristina. Claro. Por obvias razones. Sí, sí. Porque estábamos regalados. Sí, claro. Estábamos regalados, En la campaña ni te digo. Pero también a Axel ahora como gobernador, obviamente siempre tiene su seguridad, que está forma parte de su función, pero tuvimos que ajustar algunas piezas porque estábamos regalados. Pero bueno, Axel no ha dejado de tener contacto con la gente, esa cercanía que siempre ha tenido, porque es natural, además, no es fingido, sí, no es le sale impuesto, es como vive uno hace política como vive. Así es. Es así. Así es. Ahora, sí. la oposición todavía no le ha encontrado un flanco claro para pegarle a Axel. En la campaña, por lo menos no se vio el ataque que generalmente tiene Juntos por el Cambio como estrategia ofensiva, ¿no? Yo instalé por 2017, creo, una frase que era que el problema es que lo sacudías, lo dabas vuelta, lo sacudías y lo único que se le caían eran posgrados. Entonces era complicado verlo, ¿no? Sí, mira, yo leo bastante las opiniones, obviamente por mi función política sobre todo. Leo bastante las declaraciones de los referentes de la oposición cuando le preguntan sobre el gobierno de Axel, y lo único que atinan a decir es la no, esto lo quiere instalar Santilli, es la no gestión, no se entiende, no hace nada. Y vos después mostrás todo lo que hace, y es poco creíble para la gente. Yo les diría, como recomendación, con afecto inclusive, porque lo conocí bastante a Santilli de la época de la pandemia, nos cruzábamos en la Casa de Gobierno en Olivos, en la Casa Rosada, cuando íbamos a las reuniones para acordar medidas de cuidado junto con el Gobierno Nacional. Digo, yo le daría de recomendación real, de buena onda,
que busque otro lado, porque justamente lo que destaca Axel es su gestión, su capacidad de gestión, la obra pública que está haciendo, las escuelas que está arreglando, los patrulleros que está comprando. Yo no sé por dónde, pero le recomiendo que busque por otro lado, porque por ahí la gente no le cree. Mira, ayer tuvimos un suceso que salió mucho en la prensa, hoy hice como 5 notas en radios de Mar del Plata, que creo que es la secretaria de Desarrollo Social, salió a decir que el gobierno de la provincia a Mar del Plata no le daba ni un litro de leche. Ajá. Y yo le contesté en un tuit, respetuosamente, con todo lo que le había dado el gobierno, los miles y miles de millones de asistencia financiera, 60 patrulleros, los créditos productivos de más de 6.000 millones de pesos que se han entregado en Mar del Plata. Bueno, una lista larguísima, porque parte de mis funciones es relevar todo eso. Y no me pueden ni contestar. Porque ¿qué vas a contestar? Si son números que vos los conocés. Pero al mismo tiempo, ¿por qué la oposición tan abierta y burdamente dice mentiras que la gente las sabe? Vos podés decir, bueno, nos deberían dar más. Debería hacer más gestión. Ahora decís, es la no gestión, no hizo nada, no nos dio un litro de leche. De buena onda, se los digo. Búsquenla por otro lado porque la gente no cree esas cosas. Ellos construyeron una campaña mintiendo y en algunos cuadros, ahora que dicen la verdad, ¿no? Porque ahora que dicen los vamos a matar, vamos a lograr que los jubilados mueran de hambre, vamos a conseguir la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma impositiva, todo regresivo. El capítulo 25 del opúsculo ese que escribió Macri, creo que está mal acentuado, porque en realidad es ¿para qué? No es para qué, ¿para qué? Pero el capítulo 25 dice con claridad que vienen a destruir la Argentina y a entregarla. Pero ahora que las cabezas dicen la verdad, digamos, de todas maneras abajo quedan cuadros que creen que se puede seguir mintiendo con absoluta libertad, ¿no? Hay un malestar económico por el tema de la inflación y demás que yo creo que sí que va a afectar mucho en la perspectiva de las elecciones, ¿no? ¿Eso de qué manera lo afecta, Axel? Mira, hay un escenario raro, digamos, en términos económicos, porque esto, bueno, lo ves en la temporada absolutamente récord la que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires, lo ves también con lo vinculado al sector de la construcción y a la industria, en donde muchos sectores no encuentran trabajadores. En el interior, vos vas al interior y no hay desempleo. No hay desempleo, los niveles de desempleo son muy bajos en general, en el interior no existe. En el interior de la provincia de Buenos Aires, el desempleo, tenemos un problema, como decías vos, o dos problemas que están atados, que vienen de la mano, que son los niveles inflacionarios y una mala distribución del ingreso. ¿Sí? Hoy tenemos una distribución, como se la suele medir, la distribución funcional del ingreso, que divide entre capital y trabajo, 60% para el capital, 40% del trabajo. Sí. El objetivo histórico del peronismo, inclusive sobrepasado el último año de Cristina, cuando Axel fue 50-50. Ministro. Sí, 50 y pico 52, para el trabajo, 40 y pico para el capital. 48 para el capital. Eso ha empeorado, eso empeoró en la época de Macri, fundamentalmente, y nosotros, como fuerza política, dada la pandemia, dada la situación extraordinaria con los impactos económicos y sociales que implica la guerra en Europa, pero lo cierto es que no lo hemos podido dar vuelta. Me parece que es una cuenta pendiente y obviamente que eso afecta al humor social, que afecta a las familias, que afecta electoralmente. Seguramente que va a afectar electoralmente. Por eso yo lo que siempre digo es nuestro desafío para este año, no obviamente porque lo que uno hace en la vida es solo buscar votos, porque corresponde, mejor, para un peronista, corresponde controlar la inflación, corresponde mejorar la distribución del ingreso, bueno, y además te da votos hacer eso. Si vos no somos eso. No te digo que eso es una cuestión sencilla y fácil que se hace en dos patadas, pero bueno, es un camino de trabajo. Me parece que Massa lo está haciendo, lo está intentando hacer con las dificultades del caso, y bueno, nosotros tenemos que apoyar eso y empujar ahí para que suceda y para que le mejore la vida a la gente y para que nuestro proyecto político pueda continuar. Yo, para terminar de mi parte, por lo menos, quería preguntarte algo, no personal, pero sí a vos, con respecto al rol, cuando se arman estos equipos, porque la verdad que muchas veces te preguntamos el proyecto, por supuesto respondés, pero muchas veces te empezamos a preguntar por cosas de Axel, por cómo piensa, y vos tenés que estar explicando, y vos sos vos, tenés tu formación, tenés tu preparación, tenés tu trayectoria.
¿Cómo te sentís en ese sentido? ¿Tienen disidencias a veces entre ustedes? ¿Cómo las resuelven? Sí, mira, a mí me pasa algo muy particular con Axel, que es que no solo que estuve 4 años manejando al lado de él, digamos, y recorriendo la provincia al lado de él con todas las discusiones, los debates que hemos tenido, teóricos, políticos, familiares, bueno, las cosas que suceden cuando uno está viajando, sino que además yo me formé con Axel. Digo, yo lo conozco a Axel siendo mi docente en el año 98, en el 2000 empiezo a formar parte de las cátedras en donde daba clases Axel junto con el equipo de compañeros, y después empezamos a militar políticamente de un formato, si querés, no tradicional. Éramos un grupo pequeño que trabajábamos los aspectos económicos, que nos vinculamos mucho con sindicatos desde un punto de vista más técnico-político, y entonces mi formación es muy parecida. No tengo muchas diferencias en la formación con Axel y en las opiniones con Axel, y por lo tanto a veces puedo ser un buen exégeta de Axel en algunos temas y en algunas cuestiones, como lo podría ser cualquiera de los compañeros que forman nuestro equipo histórico. Yo en general prefiero no opinar por Axel, sino lo que pienso yo, pero debo decir que mi pensamiento está muy permeado por las discusiones que hemos tenido y la formación que hemos hecho en conjunto con Axel. Bueno, y se nos acabó el programa. Gladys de Villa Crespo, Mónica de Ramos, Fernando de Quilmes, Hugo de San Pedro, Estela de Rosario, bueno, nada, Silvia María Sati. No nos dijo sus 3 personajes de asado, ¿eh? No me dijiste los 3 personajes de asado. Y los más grandes, yo comería un asado con los 3 más grandes. Con Perón, con Maradona y con Cristina. Bueno. Con Maradona comí asado, así que ahí ya está. Muy bien. Señores, se nos acabó Teloneros. Gracias Charles Galante, siempre capo total. Gracias Vicente, gracias Gary Castro, y al querido Luciano Moluso que nos está acompañando. Gracias Luis, mañana te tengo by teléfono. Por teléfono. Bueno, sí, señor. Gracias Baldallán. A usted, por favor. Poco fútbol hoy, ni siquiera podemos hablar de fútbol. Pero fue muy interesante Carly, la charla. La próxima vengo y hablamos de fútbol, ¿eh? Sí, sos futbolero, ¿no? Sí, total. Agradecido de verdad que estés aquí, que nos hayas acompañado. Y a ustedes nos vemos, nos escuchamos mañana a las 18 horas en Teloneros.